que aquí lo tengo en, ¿se ve? Ahora sí. Ok, aquí calcular la eficiencia estaba prácticamente fácil porque ya nos daban la temperatura C que yo la puse, sería la temperatura baja, y la temperatura alta que sería 700 grados Celsius y 10 grados Celsius. Lo trabajé en Kelvin, aquí me faltó poner la unidad, y con eso calculé la eficiencia. Ya en el Muy proceso bien. veía el calor desprendido, ya me dan el calor absorbido, y en el PowerPoint hay una relación entre la temperatura y los calores absorbidos, aprovechando que hay procesos adiabáticos y procesos isotérmicos. Y tomando en cuenta que el calor desprendido va a ser entonces negativo, porque es el calor que se libera del sistema. Entonces, tengo esta fórmula que dice que el calor absorbido entre la temperatura alta, en realidad la fórmula de calor absorbido sobre temperatura alta igual a menos calor desprendido sobre temperatura baja. Entonces, despejando eso, obtengo eh, el calor desprendido, lo despejo. Déjame hacerle zoom aquí. Sí, muy bien. Y aquí tengo el calor absorbido, todo esto negativo, entre la temperatura alta, 973, por la temperatura baja. Y eso me da un calor desprendido de menos 43,81. Y creo que en la práctica era menos 41,8. Parece ser cuestión de numeritos. Sí, pero lo calculé de otra forma, inclusive, porque como ya tenía tengo varias fórmulas para calcular el calor desprendido. En este caso lo hice partiendo de la eficiencia Partiendo de eficiencia, sí. y me dio igual menos 43,80. Así que supuse que había algún número ahí que estaba poniendo yo mal o el problema mismo. Pero da el mismo, ¿no? Más o menos. Sí, sí, más o menos Sí, está aproximadamente. bien. Y Sí, está bien. ya en el último paso me pedían calcular el delta S, o sea, el cambio en la entropía del, déjame leer, de la De disminución de la la, entropía durante la compresión isotérmica. En el ciclo de Carnot se podría ver que eso era en la parte baja, cuando el volumen se disminuye y a una temperatura constante. Como la temperatura isotérmica es constante, la puedo sacar de la integral, 1 sobre la temperatura baja. Aquí debería ser C D menos CS, ahí se me fue la D. Y eso sería igual a entonces al calor eh, liberado menos la temperatura baja. Pero como la temperatura es constante, la puedo sacar y me queda entonces calor desprendido sobre temperatura baja, lo divido y me queda menos 0,14. Y la respuesta era menos 0,037. Esa sí no sé si 0, 0,37, ahí sí estaba bastante lejos. calor entre temperatura, así es. Sí. Usó la temperatura baja, sí, Ujú. La temperatura baja era 283 y el calor desprendido era 43,81. 43, sí, así es. La respuesta no está así. No, No, Sí. profe, incluso si utilizáramos el calor desprendido que estaba en la respuesta que usted nos dio, tampoco daba con esa temperatura, tampoco exactamente. daba ese delta. Qué raro, yo no revisé la respuesta porque suponía que estaba bien. Pero así como usted lo presentó es, Ok. sí, hay que revisar después y corregir entonces ese archivo. Pero así es. Listo, profe. Acá en punto 03. Dios. Pareciera que dividieran entre dos el resultado que yo tenía. Tendría un poco más, pero Sí. no, ahí no. O sea, con el procedimiento que hice y calculándolo con los valores que usted nos daba, tampoco daba.
delta S menos 0. Bueno, yo voy a revisar, pero usted lo presentó bien. Se absorbe en 150. No sé qué habrá pasado allí, pero está bien así como lo presentó. El segundo es algo parecido. Dos temperaturas, alta y baja. Calor que se extrae. Calcular delta S al principio. El calor descargado. Y el trabajo total. Yo eso lo hice, profe. Y sí, me dio igual ahí. Sí, bueno, vamos a verlo si puede. Bueno, es que ya anda el teléfono. Medin es el que tiene el PDF, para decirle deja que él comparte. ¿Quién presentó antes? No lo anoté. Medin Medin. Lembers. Medí. Y ahora vamos a ver este otro, pues. Lo único que le tiene que dejar compartir es a Medin, no a mí, porque él es el que tiene mi PDF, porque estoy usando el teléfono. Sí, ya puede. Sí, ya puedo, ya le. ¿Se ve? Así es. Sí, ahí nos pedían calcular primero, era el cambio de entropía, entonces creo que en la etapa número 1. Entonces en la etapa número 1 en un ciclo de Carnot tenemos que saber que el calor es absorbido, pues, cosa que sería en la parte alta con la temperatura alta. Y la temperatura alta era de 800 Kelvin, y no había que hacer más que dividir 200 entre 800, pero como tengo unidades de kilojoule entre Kelvin, yo después los transformé a Joule entre Kelvin, pues, por análisis dimensional. Y daba la respuesta que estaba ahí en lo que usted nos colocaba. El segundo nos pedían era el valor descargado en el recipiente frío, o sea que sería el calor desprendido. Entonces yo utilicé la ecuación que relacionaba el calor absorbido, temperatura alta, calor desprendido y temperatura baja es igual a 0. Y despejé el calor desprendido, que era sencillo, pues parecía al otro, y me daba menos 75 kilojoules. Y luego te pedían el trabajo total. Entonces teníamos que saber que para el ciclo de Carnot delta U es 0 y el calor, el trabajo es igual al calor, pero negativo, pues con el signo opuesto. Y ahí yo primero calculé el calor total del sistema, que sería el calor absorbido, menos el calor desprendido, porque bueno, era negativo, me daba 125 kilojoules. Y entonces delta U es 0, como está ahí abajito en la fórmula, y despejaba W, me quedaba menos 125, que era lo que aparecía ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Hay preguntas allí? No, bueno. Profe, y es Guevara, por si acaso. Guevara. Guevara, sí. Mm. Ese era el segundo. Y el tercero era aplicar este, está sencillo. Una de las ecuaciones que está en diapositivas es esta que está aquí. La diferencial total de S con T y con P. Sí. Entonces, allá la expresión de delta S, o sea, integrar eso, pues, para un gas que está sometido a un cambio en T y en P.
Yo creo que ahí no hay mayor problema, ¿no? Nada más que en la respuesta usan n, pero n puede ser considerado 1. Sí, eso es lo que le iba a preguntar, porque yo dije que yo asumí que n era 1 y entonces no tengo los valores de n. Sí. Solo me queda igualito Bueno, nada más que sin la n, porque es 1. sí, está bien. Ahí no hay respuesta numérica, nada más que transformar esa expresión. Bueno, ¿alguien quiere presentar eso? ¿O se puede? ¿Cómo se hace eso? Yo lo que había hecho ahí es, como nos estaban pidiendo era la derivada parcial de v con respecto a t, para un gas ideal despejábamos v, lo que ya veníamos haciendo casi siempre, pues, y reemplazábamos y después integrábamos para que nos diera delta S y el logaritmo de la temperatura 2 entre la temperatura 1 menos el logaritmo, bueno, NR, pues el logaritmo de P2 entre P1. Porque la parte de este P se quedaba igualita, la que cambiaba era la integral indefinida. Esa era la que cambiaba. Sí, bueno, pero no sé, sus compañeros, ¿qué dicen? Si quiere que se le presente el desarrollo o así narrado nada más, no sé. Ustedes dirán. ¿Qué pasa con los demás? Para mí está bien así porque es un problema que se parece bastante a lo que ya hemos hecho. Sí. O sea, resumiendo, pues el primer término del segundo miembro integras y te va a quedar un logaritmo, porque va a quedar dt sobre t. Cp sale de la integral. Bien. Y en el segundo término, como es un gas ideal, se despeja v, va a quedar en términos de p, digo, se despeja y se deriva con respecto a t. Entonces la expresión va a quedar en términos de p en el denominador. Como es dp sobre p, me va a quedar un logaritmo natural también. Así que esa expresión para un gas ideal tiene esa forma. Ujú. Allí no hay un mayor problema. Y el cuarto, hay que usar esa expresión y aplicárselo a un gas ideal, lo que es beta y lo que es kappa. Profe, ese se parecía bastante, nada más que aquí el beta entre capa, eso es igual al cambio de entropía, a la derivada parcial de la entropía entre la derivada parcial de volumen a temperatura constante, y eso a su vez es igual a la derivada parcial de la presión entre la temperatura a volumen constante. Entonces de esa yo partí de la derivada parcial de la presión entre la derivada parcial de la temperatura a volumen constante con la ecuación de gas ideal, como dicen que es un gas ideal. Y Sí, ahí ya, o sea, como queda la expresión de la presión queda nRT entre V, entonces, y derivando con respecto a la temperatura, me queda entonces NR sobre V, porque el volumen es constante en esa expresión. Y luego eso lo reemplazo en beta sobre kappa y me queda entonces NR sobre el volumen, sale NR como constante, me queda 1 sobre el volumen y eso es logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1 y en el lado izquierdo es semejante al problema 3. sí. Pero esto,
Pregunto otra vez si algunos quieren ver el desarrollo. Profe, yo ahí también lo que hice, en vez de, bueno, fue un camino largo. Bueno, no fue tan largo, pero o sea, yo lo que hice fue que copié la definición de kappa y de beta, porque se llama beta. Correcto. Y que era uno entre V, la parcial de V con respecto a T y viceversa. Pues entonces como era una división ahí, básicamente, se iban los términos comunes, pues uno entre V, la parcial de V y al final te queda parcial de P con respecto a T, pues. Y ya lo mismo hacíamos que con el gas ideal, despejábamos P y integrábamos y derivábamos, pues. Me quedaba la integral con una relación de NR entre V y ahí salía el logaritmo que estaba V2 entre V. Así es. Y también se pudo usar, ya hemos calculado beta para un gas ideal y kappa. Hay uno que es 1 sobre T y el otro no recuerdo si es 1 sobre P, algo así. Se puede usar eso también. Que hay varias formas de llegar a ese problema. Porque, Sí, así es. Así mismo es. profe, pero en un parcial le puedo poner como premisa si esto es igual a esto, entonces puedo poner esto igual a esto, como hice yo. Perfectamente, sí. Ok, Edwin, una pregunta. ¿De dime. dónde aparecía la definición esa de que el cambio de entropía entre el cambio ahí con respecto al volumen es igual al cambio de presión con respecto a la temperatura? Ok, ya. Puedo compartir el PowerPoint para decirte dónde. Okay. ¿Me No era permite en la compartir? 16, Sí, Sí, ahí lo decía, en la 16. ¿usted lo tiene ahí? sí, ya lo comparto. Es la 16. Aquí dice que tenemos que esta expresión que se derivó de acá primeramente, nos dice que el SB, la derivada parcial de la entropía con respecto al volumen a temperatura constante, es igual a la derivada parcial de la presión entre la derivada parcial de la temperatura a volumen constante. Entonces, aquí es una expresión que relaciona la temperatura y el cambio en la entropía con la temperatura y el volumen. Y aquí nos salió esta ecuación. Y a su vez esto dice que se puede tomar esta expresión de aquí como beta entre capas. Entonces, si yo puedo tomar esta expresión de aquí como beta entre capas, que me queda al final esta expresión, yo puedo decir entonces que si esto es igual, Sí. no deja de editar. Ya creo ya te comprendí de dónde sacaste todo ese Ok, proceso. listo. ¿Sabes? Porque esto es como usar todas las ecuaciones que me dan para ver qué es igual a qué y usar la que más me convenga. Sí, precisamente, por eso decía yo que no es que esta es la ecuación ni esto es lo que se va a aplicar, ¿no? Hay que jugar con todo eso. Por eso es importante que vayan leyendo la diapositiva a ver de dónde van saliendo las expresiones y cuál es la que conviene. Conviene Ah, al profe, yo le iba a problema. preguntar algo aprovechando que estamos aquí. Sí, Había una que había que comprobar con el segundo término del miembro de la derecha se puede escribir de forma más sencilla si usamos la segunda. Yo intenté hacer eso, de comprobarla, pero no usé la segunda derivada que usar. Pero el proceso es bastante largo para comprobar esto. Casi me sí, sí, cogió sí. como una página y media. Así es, así es. Por eso, Pero, para no, perdón, pero ahí se usa lo que es la segunda derivada parcial. sí, esto, por eso muchas cosas, para no aumentar el número de diapositivas, yo le digo que lo compruebe. Toman su papel y desarrollan allí. Ok, pero yo pensé que estaba mal porque iba largo, pero al final sí me dio, pero es bastante largo. Sí, eso es. Pero es importante saber de dónde sale.
Eso era así. El número 5 es como aplicar esas ecuaciones otra vez, ¿no? Tiene CV, se calienta, el volumen cambia. Cambia en volumen y en temperatura. Ajá. ¿Qué ecuación usaron allí? Es la misma que está arriba. 5 mols de un gas ideal tienen CV tal, me dan el volumen inicial, temperatura inicial. Sí, profe, eso es la misma arriba, solo que Sí, ahora N5. sí, eso está muy sencillo. A un mol, bueno, yo creo que eso no hay problema, nada más que sustituir en esa ecuación. El número 6 es una expansión de volumen 1 hasta 10. Ahí hay que calcular delta S del sistema, de los alrededores y del universo. Pero la expansión primero se realiza reversible e isotérmica, después adiabática reversible y después es adiabática irreversible. ¿Cómo se calcula en cada caso? Probablemente es largo nada más. Así que se va escribiendo, pues. Tengo un mol de gas ideal, 25 grados. Y tiene un decímetro cúbico. Se expande y va a quedar entonces a una temperatura X. Calcular delta S de cada uno. O sea, bueno, en la expansión va a quedar a 10 decímetros cúbicos. ¿Qué temperatura? Bueno, depende del proceso. Primero, la expansión es isotérmica reversible. ¿Cómo se calcula delta S de cada parte? Profe, ese yo lo hice y yo había partido de la definición de que delta S es la derivada parcial de S con respecto a T de T, pero entonces como la temperatura es constante, pero es isotérmico, este miembro se iba, ¿verdad? Y nos quedaba el otro miembro que era derivada parcial de S con respecto a V de V. Y para ver, ajá. Y entonces ya integrado, como había una definición que en la misma PPT, que era que la derivada parcial de S con respecto a V es igual a T con respecto a T, ya ahí yo aplicaba el gas ideal, pues. Me quedaba NR logaritmo de V2 entre V1 y me daba el cambio de entropía en O el sea, primero. sí, es la expresión que está arriba, pues, en el problema 4. Elimina el primer término y te queda NR, logaritmo natural de V2 sobre V1. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, pero esto, usted lo hizo con todos los detalles, ¿no? De dónde salió la ecuación. Pero si alguien usa eso así directo, bueno, está bien. Y yo puse que como el proceso era isotérmico, que entonces el delta U es igual a 0, entonces Q es igual a menos W, y entonces el trabajo es igual a la expresión que está ahí en la 4, pero sin el primer término. Así, entonces sale ese valor. Entonces, delta S de los alrededores, ¿cómo lo determinó? Creo que porque el proceso era reversible, teníamos que saber que por definición el delta S del universo era constante. Entonces era igual 0
y entonces delta del universo, delta es el universo es igual a delta es el sistema más el entorno, o los alrededores, como queramos llamarlo, y despejaba eso, estaba con el miembro opuesto, que era menos 19,14 joules por Kelvin. Exacto. Delta S del sistema es 19,14. Delta S alrededor, como es reversible, es el mismo, pero cambio contrario, digo, signo contrario. Y delta S del universo debe ser 0, entonces, por lo tanto. Está bien. Proceso reversible y su término. Pero si el proceso es, perdón. Es que, o sea, la definición nos dice que reversible, el universo del cambio de temperatura de entropía en un proceso reversible es 0. Pero ¿por qué eso pasa? ¿No? Porque el sistema y los alrededores están en equilibrio. Entonces, lo que pasa en uno ocurre en el otro, pero con signo cambiado. Ah, ok. Gracias, profe. Es reversible, sí. Así que cuando sumas, te da 0. En esta parte B es reversible también, pero es adiabático. Y si es adiabático, ¿qué pasa? Q es igual a 0. Q es igual a 0, como en la etapa de B a C en el ciclo de Carnot. Así que todo es 0 allí. Y en la tercera es adiabático, pero irreversible. Yo había puesto que como era diabático, no había intercambio de calor con los alrededores. Entonces, partíamos de la definición que delta del universo iba a ser entonces a delta del, iba a ser igual a delta del sistema porque el otro miembro se iba, el de los alrededores, ya que no había intercambio de calor. Sí, por eso estaba 19,14 y el universo igual 19,14. Así es. Así mismo es. Estamos bien ahí, ¿no? Entonces es importante, pues, ver qué tipo de proceso es el que se lleva a cabo. O sea, aquí no es como problemita. Profe, aprovechando que estamos hablando de lo de los procesos, yo tengo una duda sobre el problema 10, pero no sé si esperamos llegar hasta allá o te la puedo preguntar ahorita para decirme sale el problema. Yo creo que mejor esperamos. Ah, pues está bien, ya. Su participación, si lo va a hacer, es la misma, si algo le faltaba. No hay problema. Bueno, el número 7 dice que tenemos agua líquida, ya no es un gas ideal. Se coloca un congelador que está a menos 12. Agua líquida se coloca en un congelador que está a menos 12. La muestra se congela. Pero antes de congelarse, como ella estaba a 0 grados, llega al ambiente de menos 12. Ella, antes de congelarse, tiene que bajar su temperatura a menos 12. Y se congela entonces. El hielo producido... No, ya está bien. Lo que pasa es que el agua líquida está a 0. Se coloca en el congelador. Como está a 0, ella tiene que congelarse. Luego que se congela, dice abajo, el hielo baja entonces su temperatura hasta menos 12. Sí, debe ser la presión normal. Y se enfría hasta menos 12 el hielo y debes calcular delta S entonces para todo. Pero te dan los valores de Cp del agua, Cp del hielo y el calor de fusión de hielo. Sí, esa sería fusión. Profe, las unidades de Cp de agua y Cp de hielo, ahí dice Kelvin mol, pero yo asumo que ahí arriba, calorías, joule, esa Debe parte ser, de sí, parece que faltó. esto Debe cuando ser lo calculé no me daba.
Debe ser Joule. Yo puse que era Joule. Si buscan en tabla de datos por internet, le preguntan al tío Google cuál es el calor del agua, CP del agua, pues. A ver qué dice. Esa es la ventaja que tiene así en esto virtual. Ustedes tienen su celular y pueden buscar de una vez. Creo que 75 es en Joule, pero por mol. Sí. Lo pueden buscar. El 35,2. Perdón, 75,2 en Joule Joule por entre mol. Kelvin por mol. Quiere decir que en todo eso allí faltó J, Joule. Joule Kelvin mol. Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Esto hay que hacerlo por etapas. Tengo el agua líquida a 0, se coloca en congelador. Se entiende que se congela inmediatamente porque está a 0. Entonces, hay que calcular todos los intercambios de calor. O sea, todos los desprendimientos o absorción de calor, pues. El primero, Q o delta H, ¿cuál sería? La congelación a 0 grados Celsius. El agua se congela. Entonces, ¿cuál es el calor ahí involucrado? El calor El latente delta H de fusión. No. de congelación. Sí. Ahora, allí dice, uy, hay que ver si es mol o un mililitro. Allí no dice claramente si debería ser. ¿Alguien lo hizo? Yo lo hice y yo pensé que ahí decía un mol. O sea, no puse un mililitro, puse un mol de agua. Sí, por eso es que, bueno, es que mililitro realmente debe escribirse ML mayúscula. Sí. Parece mol allí. Pero si yo usé el cálculo con un mililitro después, y eso en moles era 0,005, usando la densidad del agua y luego la masa molar del agua, daba 0,05. Y cuando lo calculaba el calor latente de fusión, me daba un número muy pequeño. Bueno, vamos a considerar que es un mol para ver, pues. Un mol de agua líquida. Puedo compartir Bueno, la pantalla para lo que yo sí, hice. sí, a ver. Tienen que ir por etapas. Un momentito, que está en adelante. 1, 3, 4, 5, 6. Ok, yo al principio me había equivocado porque pensé que, o sea, como el agua estaba a 0 grados Celsius, ella se congela de una vez. Yo pensé que tenía que absorber calor, absorber energía para enfriarse, pero no. O sea, él está a 0 grados Celsius, entonces lo que ocurre es el proceso de congelación. Entonces aquí, dígame. Sí, no, digo, eso se da a 0 centígrados, sí. Entonces, como la congelación a 0 grados Celsius me dan el calor latente de fusión, que es en realidad, aquí está ocurriendo es una congelación, una fusión. Es lo mismo con signo contrario. Exactamente. Entonces, aquí sería la definición con mol, porque aquí tengo joule entre mol. Aquí tendría que multiplicarlo por un mol, que aquí se me olvidó ponerlo, pero ese mol se cancela con esto y esto queda 1 y queda joule entre, aquí va Kelvin, me queda joule entre Kelvin. Negativo, porque negativo la entropía me está diciendo que se está perdiendo el desorden y se está
como se está congelando, las partículas se están perdiendo ese desorden que tenían en el estado líquido. Y entonces esto es consistente con lo que estoy calculando. Luego de eso, tengo el enfriamiento del hielo, porque ya después de que él está a 0 grados Celsius, tengo el hielo, ese hielo se tiene que enfriar aún más para llegar a menos 12 grados Celsius. Entonces ahí me dan calor, la capacidad calorífica del hielo, que es 37,7, un mol. Esto sale de esta fórmula acá. Delta C es igual a NCB entre T. Y ese es el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. La temperatura 2 es menos 12, o sea que debe ser menor a la temperatura inicial. O sea que es 261 entre 273. Eso lo multiplico y me queda 1,67. Entonces en la total del sistema, me da 23,72. Porque esto se suma, o sea, tengo que sumarlas ambas y me da la del sistema. Porque es todo los procesos de congelación y enfriamiento me va a dar 23,72, que creo que en el problema nos dice que nos da 23,74, así que por ahí está. Algún número redondeé mal o algo así, pero Sí, no, ahí eso está bien. lo que no pude llegar a hacer es el de entorno, porque no entendí. O sea, yo había asumido, porque ahí decía que en el entorno los alrededores ganan el calor que desprende el agua al congelarse y el calor que desprende el hielo al enfriarse. Entonces deberían ser los calores latentes, este calor de aquí, menos 6,020, esa es la Q de aquí, y la Q de acá sería 37,7. Y yo pensé sumar esos dos y dividirlo en la temperatura de 261, que era la temperatura menos 2, pero no me daba. No. No sé cómo se hacía ahí ese. No se podía sumar. Vamos a regresar a ese. ¿Tiene el enunciado ahí? Sí. Voy a dejar de compartir. Se coloca en el congelador. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Ya. ¿Ya se ve? Sí. Ajá, aquí esta parte de los alrededores es la que no pude calcular. Dice, los alrededores ganan el calor que desprende el agua al congelarse y el calor que desprende el hielo al enfriarse. ¿Sí? Eso los dos lo calculó. El calor que se desprende no sería igual al de congelación, al Q de congelación. Tiene que calcular el calor que desprende el agua al congelarse. ¿Cuál es ese calor? Por mol, ¿no? Eso lo teníamos. Delta H era, ¿cuánto dice allí? Menos 6,02 kilojoules. ¿Sí? Y el calor que desprende y llega al enfriarse, ¿cuánto es eso? Que sería un mol por el calor del hielo, específico del hielo, 37,7 joules. Al enfriar el hielo, ¿eso daba cuánto? Menos 24. Ese era el que daba 24. Yo no recuerdo. Ese que daba menos 1,67. Menos 1,67. Ya. Son dos. Pero esa es la entropía. La entropía. Y la entropía de la primera. De la congelación era menos 22,05. Menos 22,05. No tiene que trabajar con los calores. Hay que trabajar con los calores. El primer calor era un mol, ¿no? Sí. Menos 6,02.
¿Y el segundo calor cuánto era? Si es un mol, es por 37,7, ¿no? Sí, Es la- era el calor que desprende el hielo cuando se enfría, de 0 a 12. Eso yo creo que se calculó. Ujú. ¿Cuánto dio eso? De 0 a -12, ¿verdad, profe? Sí, Menos 1,67, ese fue el que me dio menos 1. Profe, pero delta S o Q, o el calor. Delta S. No, el calor, el Profe, calor. disculpe. Dice el Sí, estudiante de ahora que si le permite entrar de nuevo a la sí, clase. sí, gracias. El calor que desprende al congelarse, al enfriarse el hielo, ¿cuánto era? Ahí en el, Profe, creo que estoy confundido en esa parte, el delta S no vendría siendo igual al delta Q. no, entre la Entre- temperatura. Tú tienes que tomar en consideración CP del hielo, 37, Ujú. y entonces calcular cuánto es el calor. Me quedaría entonces CP por el logaritmo natural de la temperatura 2 entre la temperatura 1. Porque pero tú estás calculando es calor, no entropía. Ah, Cómo se calcula calor, perdón? la masa, bueno, en este caso los moles, moles por CP entre delta T, por delta T. Por delta T. Sí, así es. Ah, Entonces hay que entonces no tengo que hacer, o sea, simplemente el resto. calcular ese calor, sí. N que es Sería un mol, sí, 261,15 menos 273 por 37,7 menos 446, 400, 46. bueno, no sé. El caso es que tiene que sumar entonces, a ver, ese ¿Cómo calor, es? ese calor con el calor que desprende el agua al congelarse. O sea, hay un calor que desprende el agua al congelarse y un calor que desprende el hielo al enfriarse, que es el que acabas de calcular. Ah, sí, sí, ya, ahora sí. Entonces, ese calor total lo divide entre la temperatura a la que está los alrededores. Que es menos 12, que sería menos 261. Así es. 261. Sí, profe, ahora sí me dio, porque ahora con los 446 que me dio, lo sumé con los del calor de congelación, que sería igual a 6200 joule entre mol, y lo dividí entre esa temperatura y me dio 24,778. Ujú, ya. Ese es el delta S de los alrededores. Ujú. Y el universo entonces es la suma, ¿no? Ajá, sería la suma, como este tiene signo contrario, sería una resta, Así es. 1,05. Entonces, profe, aquí cuando en este tipo de problemas el alrededor me dice que es el calor que se desprende, ahí yo estaba confundido que era la entropía, pero en realidad tengo que calcular es el mismo Q. Sí. Es que tanto para el sistema como para los alrededores tienes que calcular cuánto calor y a qué temperatura. Ok, listo, profe. Sí, Gracias. muy bien. No sé, los demás si tienen preguntas, quieren ver algo. ¿Todo el mundo bien? Bueno, el número 8 es parecido. En este caso, ¿qué es? ¿Cuál es la variación de entropía?
1 gramo de Profe, hielo. una pregunta, cuando dicen variación de entropía, tendríamos que calcular la entropía total de todos los Eh, procesos. Así es. Sí, Ya. sí. Sí, recuerden que a veces el enunciado está algo confuso, ¿no? Y así vienen en los libros. A veces son traducciones como que no están muy apegados al 100% a la verdad, a la fuente original. O a veces las personas al enunciar el problema, no sé, se olvidan de algo, algunas palabras, el sentido de la oración como que no está muy claro. Entonces, nos corresponde a uno, como profesor, tratar de aclarar, ¿no? Pero a mí también se me pueden pasar algunas cosas. No sé. ¿Cuál es la variación de entropía en la transformación? 1 gramo de hielo. El gramo de hielo está a 0 y a 1 mol, pero se va a convertir en vapor a 150.1 atmósfera. Sí, ahí estamos hablando de la variación de entropía total. Correcto. Sí. O sea, variación de entropía del sistema. Profe, ese yo lo hice, pero no sé si las presiones jugaban un papel muy importante en el cálculo. No sé si medirlo pues fue para que vea lo que hice yo. Sí. ¿Ya puede compartir? No. Medir el que puedo poner. El 8, por favor. Ya va, ya va. Vamos a copiarlo. Cópienlo los demás. Un momentito allí. Tienes 1 gramo de hielo, 1 gramo, hasta 0 centígrados. Luego, usted tiene el enunciado allí. Sí. 1 gramo de hielo está a 0 centígrados. Siempre es bueno hacer como un esquema, ¿no?, de lo que está ocurriendo. 0 centígrados y 1 atmósfera. Pero se va a transformar en vapor. El vapor de agua va a estar a 150 centígrados y 0.1 atmósfera. Ustedes le dan el calor específico del agua líquida. Y también del agua gaseosa. Sí, es lo mismo, hay etapas, pero hay más etapas que en el anterior, parece. ¿Cuál fue la primera etapa que usted consideró? Yo primero consideré la etapa de la fusión del hielo de Eh, 0 grados Celsius, que es 273, y esa en la PPT decía que el cambio de entropía se calculaba con el cambio de entalpía entre la temperatura, pues, a la que ocurría. Y en sí, este caso ocurría 273 y era la primera. Ahí lo que no coloqué fue el factor de conversión de kilo de kilojoule a 1000 joules, pues, pero yo lo multipliqué arriba por 1000, pues, para que me diera 22,05 joules Kelvin. ya, Lo único que sí, no aparece. ya, sí, obvio esa parte, está bien. Ajá, la Ya tiene, segunda es... perdón, No, hablo, profesor. no digo, ya tiene el primer delta S, la primera etapa, sí, fusión de hielo. ¿Y después qué ocurre? Ya el agua, ahora Después, tenemos agua líquida. ajá, entonces la segunda etapa era calentamiento del agua líquida, que ocurría de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius, porque no podíamos hacer ese cálculo de 0 a 150, porque hay que considerar que a 100 grados Celsius primero ocurre la primera temperatura de ebullición. Entonces, la vaporización ocurre a temperaturas más elevadas que la ebullición, que no es lo mismo, pues.
Y, o sea que a 100 Entonces, grados, perdón, a 100 grados hay un cambio de fase. ujú. Entonces yo calculé que el delta de entropía en el segundo caso era el CP del agua líquida que nos daba y el logaritmo de T2 entre T1, que sería en Kelvin 373, porque son 100 grados Celsius, pues, entonces, no, 100, 373, entre 273. Y eso me daba el segundo cambio de entropía, que era 1,30 Joule Kelvin. Y después de eso, Ajá. El tercer cosa, ya entonces había un cambio de fase. Ahí se me olvidó poner ahí tu cambio de fase, pero era de la ebullición a la vaporización, pues, que sería el delta H de vapor entre la temperatura a la que ocurre. Como era 100 grados Celsius, era 363 Kelvin. Era bastante parecido a lo que habíamos hecho con el cálculo del hielo, por la fusión de hielo. Y sí, daba 6,06 Joule Kelvin, lo mismo. Omití el paso de multiplicar por 1000 para que sepan que este kg, kilojoule, se tiene que multiplicar por 1000 para tener todo en joule. muy bien. Después tengo vapor. Entonces una vez que tengo agua vaporizada, ese vapor se calienta de 100 a 150. Entonces esa etapa se calculaba con el CP de vapor de agua y el logaritmo de T2 entre T1. Entonces sería T2 423, que sale de 273 más 150, y 373, que sale de 100 más 273. Y eso daba el cambio de entropía del calentamiento de vapor. Entonces el aumento de entropía total era la suma de todos los cambios de entropía que sufrió el sistema. El 1, el 2, el 3, el 4, pero podemos verlo como la fusión del hielo, calentamiento del agua, cambio de estado de líquido a vapor y el calentamiento del vapor. Y eso todo me da 29,647. Pero como no había una respuesta ahí, igual no estaba tan seguro de que esa fuera la respuesta. Y como no No, sí, sí, está coloqué bien. nada de la sección. No, eso está bien. Miren que aquí no se está pidiendo delta S de los alrededores ni delta S del universo. Simplemente el sistema, cómo va cambiando su entropía. Sí, o sea, depende qué es lo que te piden en el problema. Pero lo que yo no sabía es que ahí las presiones se cambiaban de 1 atm a 0,1 atm. ¿Eso influía? Ah, espérame, no consideramos eso. Ajá, es que eso es lo que yo no consideré en mi cálculo y es lo que me Verá dejó que como que... hay un cambio. Y la presión influye. Ah, es que eso no tiene respuesta. Exacto. Bueno, ¿qué es lo que va a quedar a punto una atmósfera? El vapor. Entonces, el vapor va a calentarse de 100 a 150, ¿no? Sí, ¿Cierto? profe. Sí. Y va a tener un cambio de presión de 1 a 0,1. Entonces, ese cambio de presión hay que sumarlo. Ah, Hay- se calcula con la otra ecuación que relacionaba temperaturas y presiones, ¿verdad? Exactamente, hay una que Ya, tiene ya, dos términos. Sí, ya, sí, ya, sí, ya. no tomamos en consideración eso. Ah, pero Tendría sí que corregir nada sí, más, tendría que corregir nada más el delta S4 y ya lo demás sí se suma normal. sí, porque la presión no se mantuvo siempre a una atmósfera, sino que cambió. Ya sé cómo. Eso es Gracias, correcto. profe. Sí, muy bien. Bien, entonces, ¿qué decía el último, el penúltimo, no? El penúltimo problema. A ver, hay que usar tabla de datos termodinámica. Está interesante. Tienen benceno. Ujú. Que está a 1 mol. Digo, la cantidad es de 1 mol, para no molestar. Pero entra en combustión
se supone que hasta CO2 y agua, ¿no? ¿Y cuáles serían los cambios en H, S y U? Ya, delta H, delta S y delta U. ¿Ah? Interesante. Ese alguien lo hizo. El enunciado es de lo más sencillo. Benceno un mol. Bueno, primero hay que escribir la ecuación de reacción, ¿no? Mm. ¿Quién lo hizo? ¿Quién trató de hacerlo? Yo me lo salté porque pensé que era fácil y me fui al 10 que estaba más complicado, así que Sí, hasta ahora no lo he hecho. pero pudiéramos tratar de hacerlo, ¿no? Mm. Primero hay que escribir la ecuación, profe, de la combustión. De la combustión. Mire que dice use tabla de datos termodinámicos. En la tabla de datos termodinámicos hay valores de Cp, Cv, delta H de formación y también hay entropía. Lo único que no hay es valores de U. Entonces, como yo voy a escribir la ecuación de reacción, yo puedo calcular delta H al estilo de química general. Productos menos reactivos. ¿Sí? Y eventualmente puedo calcular, si tengo valores de entropía, también entropía de productos menos entropía de reactivos. El problema es delta U. Bueno, alguien que pudiera compartir eso, escribir la ecuación química general y buscar los valores en tablas. Tienen tablas ahí de datos termodinámicos. Quien iba a hacerlo es que lo están haciendo. Escribir la ecuación de reacción. Por supuesto, balancearla. Balanceando la profe. Ajá. Recuerden que cuando es así es bueno dejar el oxígeno último. Y el oxígeno se puede balancear usando números fraccionarios, no importa. Me quedó, no sé si me confirman si le quedó el balance C6H6 más 15 medio oxígeno gaseoso es igual a 6 CO2 más 3 H2O. Así es. Si quieres eliminar el 2, o sea, el 15 medios, multiplica toda la ecuación por 2. Nada más que después, entonces, ese número estequiométrico vas a tener que usarlo acá en los valores de delta H y de entropía. Pero como el oxígeno es elemental así como está, delta H formación es 0 y entropía, bueno, ahí sí va a tener entropía. Bueno, vamos a trabajar entonces con la ecuación así. 15 medios, no importa.
Bien, entonces buscando valores. Bueno, hay que armarse de una tabla de datos. Los busqué en internet, no sé si también. El delta H de formación estándar del benceno es 82,8 kilojoule entre mol. Si alguien tiene alguna tabla por allí, Yo también lo busqué en internet y encontré eso. qué bien. Aquí hay una tabla, sí. Aquí hay una tabla que tengo. Benceno. Bueno, benceno, sí. Se supone, asumimos que es líquido. Está 25, ¿a cuántos grados es? No lo dice. Vamos a asumir que es líquido, ¿no? ¿Cuál es el delta H? Ajá. Aquí hay una tabla, pero no tiene ese valor. Recreemos a internet, pues. Benceno. Benceno me dice que es 82,8 kilojoule entre mol en esa unidad. Profesor, yo tengo un libro que tiene la tabla y el benceno líquido serían 82,9 kilojoules sobre mol. El benceno. Dijiste 82,9. Dai. Sí, Ok. ¿Y tienen los otros datos? Ese es el delta H, perdón. sí, ese es el delta H para el benceno. Para el dióxido de carbono gaseoso serían menos 393,5. Oiga, perdón, pero para benceno, Juan me dijo que es el valor delta H de formación. Sí, de formación estándar sería 82,9, pero ese es el gaseoso. El líquido es 49,49. Correcto. Y aquí no nos dice, pero bueno, vamos a tomarlo como líquido, pues. Y tiene razón, 82,9 y 49,1. La diferencia es grande, pero aquí no nos dice. Se puede Dai, y ensayar. ahí ya aparecen los valores. Yo encontré los valores de CP líquido es de 136,1 Joule Kelvin sobre mol. No sé De si te CP. parece igual. De CP. Ajá. Y el cambio de entropía está aquí en 173,3. Pero bueno, vamos a hacer lo siguiente, bueno, no, porque con estos numeritos no va a consumir mucho tiempo. ¿Quién escribe la ecuación de cómo calcular delta H? Sí, porque después nada más que meterle el número. ¿Cómo calcular delta H? Es la sumatoria de los Delta moles H, por los productos. sí, delta H de o sea, describiendo la ecuación. Delta H de reacción sería igual. Delta H de formación, ¿de cuál sustancia? Dióxido de carbono y agua. Ajá. Bueno, delta H de formación del agua, multiplicado por 3, ¿no? Sí,
3 veces delta H formación del agua, más 6 veces formación del dióxido de carbono. 6 veces delta H de formación del CO2, menos La delta H de formación del benceno. delta H de formación del benceno. Sería la ecuación. El oxígeno, bueno, ahí hay que restar 0, ¿no? El oxígeno no importa. Pero aquí es donde depende eso delta H de formación si es líquido o es gas. Entonces el problema no dice cuál benceno, el estado de benceno, y no nos dice delta H, perdón, agua, si queda como gas o como líquido. Eso depende de las condiciones. Pero por lo menos tenemos la ecuación de cómo calcular delta H. ¿Cómo calcular delta S? ¿Cómo calcular delta S? Un momentito. Delta S se trata a sí mismo. Productos menos reactivos. Y tiene en la tabla los valores de delta S, sí, de S, de entropía, de cada una de las sustancias. Sería igual que la entalpía, pero con los datos de entropía. Así es. Entonces hay que ver cuáles son las que tienen entropía, pues. O sea, delta H de formación del oxígeno 2 se tomará como 0. Pero ¿qué pasa con la entropía? ¿Tiene valores en la tabla? 205. Para oxígeno. Sí, profesor. Entonces sí, hay que considerar eso. Es la misma sumatoria, ¿no? Pero ahora con entropía. Los valores puede que alguno elemental tenga un valor. Hay que considerar eso. Bueno, ya tendríamos delta S. Ahora, ¿cómo vamos a tener delta U? Bueno, sería U de productos, delta U de productos menos delta U de reactivos. ¿Y dónde vamos a conseguir esos valores? Eso no lo van a conseguir ni en las tablas, ni en Guararé. No van a conseguir eso. ¿Cómo se haría allí? ¿Quién dice algo? Delta U. Hay una definición de H, ¿no? Por definición, H, entalpía, es igual a U más presión volumen. H es igual a U más presión volumen. ¿Sí? Eso transformado a cambios sería delta H igual a delta U más delta presión volumen. Así que si tengo delta H, podría calcular delta U si conozco delta presión volumen.
No conozco la presión y el volumen. Sí, lo que pasa es que es lo que les digo, que a veces el enunciado está muy, no confuso, sino que deja muchas cosas como por entender. Van a obviar ciertas cosas. Por ejemplo, se trata de, me parece que aquí está ocurriendo que en estado gaseoso esa reacción. Si en estado Profe, gaseoso, una sí, pregunta. Eh, yo lo que había propuesto acá es que, como era el cambio de presión-volumen, había puesto cambio de NRT por la definición de sí, gas ideal, pero no sé si podía hacer eso. precisamente sí, porque si se considera, si el enunciado dijera que se considera gases ideales, una reacción en estado gaseoso, pues todo el mundo ahí es gas real, gas ideal, y se cumple la ecuación de estado. Presión por volumen es igual a nRT. Entonces, ese delta PV se puede escribir como delta nRT. ¿Sí? Entonces, también hay que asumir que es a una temperatura dada. Entonces, el delta se va a aplicar a N, a R o a T. A N. A N. Entonces, ese delta PV sería igual a RT por delta N. ¿Qué es delta N? El cambio en el número de mol de los gases. ¿Y cuáles son gases allí? El problema tenía que decirlo. Se puede decir Entonces, que agua resultó gaseosa, vapor, CO2 también, oxígeno y eventualmente mismo benceno, quién sabe. entonces en ese problema faltaría decir que se comporta como un gas ideal y que nos den en qué estado está el benceno. Exactamente. Profe, la temperatura considero la de 25 grados Celsius, Sí, tipo, porque de ahí parte la entalpía de formación y entropía y todo están en 25. exactamente. Sí. Así que lo pueden hacer y ver si consideramos eso, obtenemos la respuesta. Pero es eso, que se han obviado ciertos detalles allí en el enunciado. Bien, vamos al último. Calcular también delta U, delta H y delta S. Cuando se expande un mol de gas diatómico, bueno, ahí sí lo dice, la expansión parece ser isotérmica desde 10 hasta 100 litros. Eso como que está sencillo, ¿no? Profe, es que ahí está mi pregunta. Porque cuando yo lo estaba calculando, ahí no sé si era isotérmica o adiabática. Entonces, por ejemplo, con los datos que estaban entregándonos ahí de temperatura y volumen, y era reversible, yo podía asumir que podía calcular el trabajo del sistema, pues, y si era un gas ideal. Y entonces utilizar la ecuación delta U igual a Q más W. Pero si es isotérmica y U depende de la temperatura, U iba a ser cero. Delta H también Sí, iba a ser cero. Y al final el calor iba a ser igual al trabajo, solamente que con signo opuesto. Y la entropía iba a ser nada más calor entre la temperatura que estaba ahí y ya pues. O sea, me pareció como muy corto, pero no estaba seguro porque no decía si era isotérmico o era diabático. Porque si era diabático, por lo menos buscaba la temperatura 2 y así que tenía delta T para calcular con CV, DT para tener U y CP, DT para tener delta H, pero no nos daban la otra temperatura. Entonces no sé si ese problema le faltó esta palabra de isotérmico o adiabático. se dice una expansión
reversible. No dice que sea diabático. Es un mol y es a 25 centígrados. Ahí más o menos se entiende que es isotérmico. Entonces usted tiene razón, si es isotérmico, entonces delta U, delta H son 0, porque es un gas ideal. Ahora la expansión es de 10 hasta 100 litros. Yo puedo calcular trabajo allí, ¿no? Sí, yo lo calculé, así como lo... No, Medi, no sé si puedes presentárselo ahora, pues. Calculo trabajo. Y Ajá, ese yo calculé trabajo. trabajo es igual, ¿con qué formulita? Usé la de la derivada, la de la integral, dice que V2 entre V1, P oposición de V, y como era el gas ideal, después que reemplacé P, pues NRT entre V, NRT, y salía NR y T, porque eran constantes, y sí, quedaba sí, DV entre V. Y al final era RT logaritmo de V2 entre V1. Eso me daba el trabajo. ese es el trabajo, sí. Ujú. Reversible, gas ideal. Y tenemos los dos volúmenes, así que ahí tenemos el trabajo. Como delta U es 0, eso es igual a Q, también, calor. Y ya tenemos el calor intercambiado y tenemos una temperatura a la que ocurre. Entonces podemos calcular delta S Ese delta S se refiere al delta S del sistema. del sistema, sí. Si fuera del universo y es un proceso reversible, entonces ese sería 0. Así es. Ok, es Profe, que yo había asumido que era 0, pero después me di cuenta que era del sistema, no del Sí, sí, universo. sí. Profe, yo hice otra suposición distinta. O sea, antes de calcular calor, yo calculé el cambio de entropía y después calculé el calor. Porque lo que yo hice ahí fue que, considerando que era isotérmico, el miembro de temperatura se iba y me quedaba delta S, parcial de S con V, ¿verdad? Y como era un proceso de gas ideal, eso era NRT logaritmo de V2 entre V1. La única diferencia es que aquí yo no iba a multiplicar por temperatura, como multipliqué en el del trabajo, porque esa Nah, integral, esa se iba. Entonces, eso me daba delta S, y delta S era Q entre T, y como tenía T y tenía D, después calculé Q y me comprobé que me daba lo mismo que me daba el sí, trabajo, pero con el signo opuesto. pero con el signo opuesto. Ajá, O sea, tú calculas trabajo como, ah, sí, sí. Tú calculas trabajo como E menos NRT, logaritmo natural. Para calcular delta S, calculas Q sobre T. Pero esa Q es el trabajo, pero con signo cambiado. Así que delta S es lo mismo, NR, logaritmo natural de V2 sobre V1. Sí, estaba haciendo lo mismo. Si usted calculó delta S primero, porque tenía NR y logaritmo de los volúmenes. Y de la otra exacto. manera era calcular primero W, ese W pasarlo a Q y esa Q dividirlo entre T, pero es lo mismo que usted hizo acá calculando delta S directo. Cuando divide Q entre T, vas a tener la misma fórmula de delta S. Sí, profe, así me dio. Sí, así es. Por eso hay muchos caminos, ¿no?, para llegar a las respuestas, pero hay que justificar. Bueno, ¿cómo andamos en tiempo? ¿O se cansaron ya? Profe, yo le iba a preguntar si antes de la prueba del parcial, usted me iba a mandar alguna práctica como con todos los problemas, pues, como las 3 leyes integradas. Pero si los problemas están en
¿Sabes cuántos problemas hay ¿cómo se llama? Angel. En el Engine? Estos problemas están en el capítulo 5. Eso quiere decir que el capítulo 2, 3, 4 está dedicado también a eso. Primera ley, el cálculo de delta H. Hay uno que está dedicado a delta H de procesos químicos. Y ya en el quinto es que se ve de entropía, segunda ley. Así que cada capítulo tiene como 30 problemas. Son 2, 3, 4 y 5. 30 por 4. Ustedes pueden ir haciendo, practicando de allí. Y cualquier pregunta, pues la tratamos de resolverla. Lo que sí me gustaría es asignar un problema cualquiera, que lo hagan en la plataforma y sigan el proceso, ¿no? El procedimiento. Lo desarrollan en una página, le ponen nombre, toman la foto a la página y me lo mandan, me lo envían por la misma plataforma para ensayar. O sea, el viernes es esa práctica de probar la plataforma. Sí, ya sería el viernes mejor. Entonces, ese problema, ¿usted nos lo da o cualquier problema podemos hacer? No, es para practicar cualquier problema de ese. Ok. Pero necesito, que lo haga en una página, le pongan nombre, le tomen foto y lo envían. Sí, porque ya ha ocurrido que estudiantes dicen que no pueden tomar bien la foto o que no pueden subir la foto y un problema es cosa de por qué no entregó el examen. Principalmente de química, estamos hablando de química general. Pero me parece sencillo, ustedes tienen dos herramientas, ¿no? Tienen una laptop o 2 celulares, no sé. Toman la foto, la envían, de alguna manera la montan pues a la plataforma y la envían. Esa era la excusa, no pude montarlo, no sé qué pasó, la cosa es que no entregaban el examen. Mejor se lo envío ahora, después de 3 horas. Se lo envío por este método. Y un examen que no era en manuscrito, sino que era en letra molde, ¿eso qué es? O sea que tuvo todo el tiempo del mundo para pasarlo hasta en letra molde. No, se quiere es que usted en esa hora de examen desarrolle, tome fotos y envíe. Tiene que practicar eso de tomar fotos, montar y enviar, que no le tome mucho tiempo. Así cuando está haciendo el examen ya faltan 5 minutos para que vence el tiempo. Bueno, ya sabe que tiene que tomar fotos, esté como esté, y enviar. ¿Sí? Mejor enviarlo incompleto que no enviar nada. ¿De acuerdo? Listo, profe. Y vamos a tratar de hacer eso el viernes. Cualquier problemita resuelto, o sea, aunque lo tengan resuelto, pero que lo envíen. Pero pudiéramos aprovechar un problema distinto para ver. Traten de hacerlo. El que no lo hizo, bueno, no importa porque eso no se va a calificar. Ya tienen, pueden bajar la aplicación esa, ¿no? Edmodo. Es el móvil, profe. Edmodo, sí. Edmodo. Porque hay otra, Quizzes, pero Quizzes
puede ser más exigente, más delicado. Profe, ¿qué plataforma vamos a usar? Perdón, ¿Cuál plataforma vamos a usar? No lo Edmodo, escuché. Edmodo. Ah, ya. Esa plataforma es Quizzes y otras. Tiene que eso lo hicieron como para primaria, secundaria, no sé, que es como tipo juego. Entonces, las pruebas, asignaciones son, por ejemplo, de coger la mejor respuesta. Entonces, escoger la mejor respuesta es como un jueguito y después el sistema mismo califica hasta con colores. Y eso acá en físico-química no queremos eso. O sea, de todas maneras, si es escoger la mejor respuesta, el trabajo es tanto, el delta S es tanto, está bien, pero de todas maneras tienen que presentarme el desarrollo. Así que estamos calificando 2 veces. Mejor es el desarrollo únicamente. Ver en foto, ¿no? Y tampoco Profe, en la ¿puede deletrear cómo se llama la aplicación? Edmodo. Edmodo. Listo, gracias, profe. Sí. Y la foto bien hecha, ¿no? Bien cuadradita. No como un estudiante que presenta la foto, pero la parte que estaba mala, no. Esa de que se le cortó. Nada más que presentó la respuesta bien y un pedacito. Procedimiento, nada. Pero ustedes den un tiempo prudencial, ¿no? Para enviarlo. Tomar foto, firmarle, tomar foto y enviarla. ¿Estamos bien? Sí, profe. Entonces, tentativamente el parcial sería 5 de mayo. Muy bien. Quedamos así entonces. Así que participaron nada más Medina y Guevara. Guevara. Sí, Guevara, ya no es Vergara, no, ya es Guevara. Está bien. ¿Quién preguntaba algo más allí? No quieren participar los demás. Pero bueno, así quedamos. Muy bien, gracias. Nos vemos, profe. Muy bien. Chao, profe. Sí, hasta luego. Hasta luego, profesor. Muy bien, muy bien.